Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alondra, bienvenida al canal en el cual hablamos sobre materiales de arte, pintura, dibujo, etc. Así que si eso te interesa, considera suscribirte. Y hoy quiero hablar sobre el blanco en la acuarela. El blanco en la acuarela no existe, pero mi cajita de acuarelas tiene blanco. No existe. Fin del comunicado. Obviamente el color blanco sí existe, pero en la acuarela tradicional no se usa el color blanco, se usa el blanco del papel o lo que se dice, se reserva el blanco. Como sabrás, en la acuarela se trabaja mediante transparencias y aguadas, por lo cual se hacen aguadas cada vez más y más claritas y se va incrementando la cantidad de pintura en relación al agua, o sea, una mayor cantidad de pigmento para que nos dé una pintura más concentrada y un color más saturado. Y mediante esto y el uso de capas, pues vamos dándole más intensidad a nuestra acuarela. Entonces se trabaja mucho y se cuida muchísimo dejar las zonas de luz para que la pintura se vea como lo más limpia posible. Uno de mis maestros de dibujo hacía muchísimo hincapié en esto. Y a él le gustaba muchísimo este efecto de acuarela tradicional. Decía que la pintura se veía mucho más limpia y los colores mucho más vívidos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando compramos un set de acuarelas? Seguramente a todos les ha pasado que compran un set nuevo. Sobre todo los estudiantiles incluyen un color blanco. Generalmente es el Chinese White. Algo que muy comúnmente pasa cuando uno empieza a pintar es que utiliza el blanco como mezclador. Lo utiliza para hacer sobre todo tonos piel o algunos otros. Mucho lo he visto que lo utilizan mucho en tonos piel. Esto hace muchas veces que la pintura se torne más opaca y le quita como vividez a la acuarela y ya se parece un poquito más a una mezcla de gouache que la acuarela tradicional transparente y con esa vibrancia de colores delicados que la caracteriza. Idealmente, cuando pintamos en acuarela hay que reservar las zonas que van a ser blancas. Esto es un poco complicado, sobre todo cuando trabajamos dibujos que tienen mucho detalle, por lo cual nos podemos ayudar de una herramienta que es el masking. Mi maestro me contaba que antes vendían el masking como en hojas que se tenían que cortar y pegar sobre la superficie, entonces era mucho trabajo, pero ahora tenemos la posibilidad de que el masking ya lo venden en formato líquido y eso se puede aplicar con pincel o con plumilla, logrando una muy bonita precisión y logrando así mantener detalles en blanco. También venden un masking en pluma, creo que es de la marca Molotov. La verdad no es mi favorito, pero es una opción. Al enmascarar estas zonas podemos, una vez que seque el producto, trabajar sin ningún riesgo de estar cuidando que no caiga pintura aquí. De hecho, podemos pintar encima y una vez que seque, pues con una gomita o con el mismo dedo ir levantando ese masking, que es al fin y al cabo un plástico, y nos queda nuestro dibujo limpio. Es una genial forma de reservar estas zonas y ya sea que después las dejemos completamente blancas o lo que usualmente pasa es que solemos trabajar un color más clarito como algún amarillo o algunos detalles nada más de gris para dar sombra, ya dependerá de nuestro trabajo. Ahora bien, ¿cómo representamos un objeto que es mayormente blanco si en la acuarela no se usa el blanco? Lo vamos a representar como todos los objetos mediante las luces y las sombras, pero aquí las luces y las sombras van a jugar un papel aún más importante porque si se han dado cuenta, la luz cambia de tonalidad, no es una luz siempre del mismo color. Usualmente en exterior la luz está dada por el sol, entonces la luz nos va a cambiar a un tono como amarillento, amarillo, naranjita, si es un atardecer obviamente. Y las sombras generalmente son sombras más frías, entonces van a estar representadas con colores como grises, azulados, incluso violeta. Todo va a depender de nuestra combinación de luz y sombra. Por eso cuando representamos un objeto blanco, la verdad recomiendo muchísimo tener una referencia a la mano o tener bien construido un boceto de cómo va a ser nuestra iluminación. Sobre todo si es una escena complicada, si es un paisaje,
porque este objeto pues, blanco va a estar directamente afectada por las luces, por la luz en la que está presente. Entonces va a reflejar unos tonos u otros de luz y sombra. También pasa mucho que nuestro objeto blanco esté influenciado, sobre todo en las plantas, por los objetos que están al ladito. En las plantas les digo que pasa mucho por las flores que tienen las hojas verdes. Entonces tenemos una flor blanca pero tiene una hoja verde, entonces con la misma luz va a reflejar un poquito de ese verde. A lo mejor no va a ser un verde intenso, pero sí se va a ver una tonalidad verdosita en el pétalo que tradicionalmente, y si lo hubiéramos aislado, es blanco. Y también en los centros de las flores, que suelen tener los pistilos, tienen un tono amarillento, entonces reflejan esta luz como amarilla a los pétalos. Todos estos detalles, que por eso les recomiendo mucho tener una referencia al pintar, son muy útiles al momento de representar nuestro objeto que sea principalmente blanco. Ahora bien, ¿qué tal si nuestra referencia tiene una luz y un contraste muy marcado que se ve, que casi no nos da como esta luz de color? Me dicen, por más que lo vea a Londres, yo no veo tonos, nada, solamente es gris. Bueno, podemos jugar con los colores. Generalmente, como les menciono, va a haber una luz cálida, entonces podemos dar un tono más ligeramente amarillo, como más amarillo cálido a las zonas de más luz, a las zonas de más sombra. Podemos jugar con un poco de azul. Aquí ya juega y entra mucho el papel que que tenemos como artistas, de imaginar y agregar tonos que a lo mejor no están en nuestra referencia, pero que vamos visualizando y se ven bastante bien. Por ejemplo, este ejemplo que les estoy mostrando en la pantalla, donde yo estaba pintando este búho, sí, es un búho de las nieves, y no tenía muchos tonos aparte, entonces yo quise agregar y enfocar un poquito más la frío de la escena, de la nieve, con tonos más violetas, más lilas. Entonces yo agregué un poquito ahí de morados, y enfatizando esos tonos fríos de las sombras. Y los tonos cálidos los quise hacer que no fueran tan marcados, no quise un amarillo, sino elegí un rosa, un rosado clarito para algunas zonas, sobre todo donde pega más la luz en la parte de arriba. Este tipo de juego de color, la verdad, lo van a ir desarrollando conforme más pinten y más experimenten. Siempre, si no están seguros si les va a gustar cómo se ve, es muy recomendable que hagan un boceto. Si tienen oportunidad de hacerlo digital, no importa que no sea profesional, solamente intenten pintar arriba tonos muy suavecitos de su boceto digital, para que se den una idea si les gusta cómo va quedando añadidura que ustedes le están poniendo. La verdad creo que quedan muy bonitos, y usualmente vemos ese tipo de exageraciones en la luz y la sombra en las pinturas tradicionales, porque si no, la verdad es muy difícil representar un objeto blanco si no hay contrastes, ¿no? Entonces, en acuarela yo les recomiendo muchísimo que si van a pintar un objeto blanco, lo trabajen con la técnica de wet on wet, o mojado sobre mojado. Esto es, sobre el papel van a hacer una capa de agua, simplemente agua limpia, y luego con el pincel, con pintura y ya húmedo, van a colocar la pintura sobre esta parte de la imagen que tienen mojada, para que la pintura fluya. Van a conseguir con esta técnica un degradado muy suave, que va a partir de donde ponen ustedes la pintura, va a ser la parte más concentrada, hasta las orillas, que se va a extender la pintura. Esto nos va a dar una transición muy suavecita de color. Algo que hay que tener cuidado es, al pintar estos objetos blancos, generalmente las luces y sombras son muy sutiles, es decir, a menos que sea una imagen como con un contraste muy marcado, no se suele ver tan como una línea de negro o de gris, sino nada más se ve como un dejo de color y luego un poquito más. Esto se representa muy bonito en acuarela por lo mismo de las transparencias, entonces hay que trabajarlo despacito, con muchas técnicas de mojado sobre mojado, ayuda mucho. Una vez que seque su primera capa, pueden colocar otra, de nuevo mojan un poquito el papel, no lo saturen de agua, solamente se moja un poquito el papel y se pone otra vez el color. Esto nos va a ayudar a que la imagen se vea como lo más suavecito posible estos contornos, y a ir poquito a poco, hay que tener mucha paciencia armando los contrastes. Ahora bien, ¿qué pasa si no quiero como tal pintar un objeto blanco, sino que quiero dar
detalles blancos a algo que tiene un color muy oscuro de base. Y me es muy difícil, como mencioné al principio, enmascarar estas zonas. Un claro ejemplo de esto son los brillos de los ojos y los pelos de los animales. Especialmente batallo con los pelos de los animales porque los animales suelen tener un pelaje oscuro en el cual a veces hay uno que otro pelito blanco y se ven muy bonitos. Entonces la verdad es muy agradable representarlos, pero es un poco más complicado. Aquí no les recomendaría que usen el blanco de acuarela porque, paréntesis, el blanco de acuarela es, como mencioné al principio, generalmente un blanco de China o blanco de zinc. Este blanco le llaman blanco de combinación o para mezclar. No se recomienda mucho, como ya mencioné, por las razones que dije, mezclarlo con la acuarela, pero es la idea. Que sobre todo gente que va empezando, si quiere hacer mezclas de tonos piel o de tonos pastel, lo usen. Y está bien, siento que hay algunas representaciones en las cuales se ve mejor, sobre todo cuando son como ilustraciones más cartoon. Se ve bastante decente a utilizar blanco. Y sobre todo los tonos pastel a veces son difíciles de lograr con nada más con la transparencia del color. Es válido, pero no es un blanco para hacer detalles. De hecho, si lo han intentado, habrán visto que es muy difícil hacer un detalle con este blanco. Es muy transparentoso dentro de lo mismo blanco que es. O sea, no es un blanco potente, vaya. Por eso, si ustedes quieren solo dar como pequeños detalles, o que me digan de plano, Alondra, esta zona era blanca y ya se me fue, no la pinté y ahora qué hago. O sea, la pinté y ahora qué hago. Usen un blanco opaco, como es el blanco de titanio o blanco permanente. O también lo van a encontrar mucho más como el wash blanco. El wash, que es el pariente de la acuarela, es el pariente no tan reconocido ni amado como es la acuarela. Es también una pintura base agua. Les dejaré unos videos por aquí en los que ya he hecho mi tutorial para trabajar con wash. Pero es una pintura mucho más opaca, que con poquitita agua y un blanco permanente nos va a dar un blanco muy opaco, que con muy poquita pintura y una sola pasada nos va a dar ese detalle de luz que queremos. Sobre todo, como les digo, en los pelos de los animales, en los bigotes, en los brillitos, así el puntito del brillito del ojo. Ese blanco es el blanco que requieren. Como recomendación yo les doy si son de México, habrán visto este wash, es del wash ATL. Es el blanco más blanco que tengo y es muy económico. Yo lo uso muchísimo para todos los detalles que hago. Entonces, resumiendo el capítulo de hoy, el blanco en la acuarela es logrado mediante la transparencia y el reservar el blanco del papel. Para eso se utilizan diferentes técnicas, como estar evitando pintar en esa zona, pero más comúnmente, para hacer más fácil el trabajo, utilizamos masking. Si quieren representar un objeto que sea blanco, fíjense las luces y las sombras que lo componen, sobre todo en la iluminación que tienen. Y se me olvidó mencionar, si es una iluminación en interior, va a variar, porque los focos cambian de color, hay focos fríos, hay focos cálidos, hay luces azules. Entonces, bueno, eso ya es jugar con la iluminación, pero pues va a variar nuestro objeto blanco dependiendo de la luz y la sombra que tenga. Si no encuentran suficiente contraste o me dicen no veo colores, puedes inventártelos. Se ve muy interesante, un poquito de rosa, un poquito de amarillo, un poquito de azul para las sombras frías. Es jugar con los colores. Y si quieren dar detalles de blanco o rescatar alguna zona que era blanca y ya la pintaron, siempre pueden recurrir a el wash blanco o el blanco permanente. Que no es permanente, o sea, sí reactiva con agua, pero así se llama. En fin. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Un video relativamente rápido, que espero que les sea útil. Sobre todo, creo que a las personas que van empezando con la acuarela les va a ser de utilidad. Pero pues bueno, para todos. Espero que este video les haya gustado. No olvides que puedes encontrarme en redes. Me encuentras como Alondra MH Art en Facebook o en Instagram. Ahí puedes seguir más a mi trabajo y diario intento subir stories de mi día a día. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy, muy, muy bien. Bye, bye. Bye. No. Partimos sobre la idea de que la acuarela... entonces, va a ser nuestra zona como más blanca, por así decirlo.
tradicional dejamos ese espacio. Ay, ¿cómo lo explico? A costa o a... no sé qué traigo hoy.